Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este día lunes, en esta serie que hemos denominado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Nuestra porción de hoy se encuentra en medio de en el contexto de un milagro que el Señor realiza justo después de bajar del monte de la transfiguración. Ustedes recordarán que vimos la primera parte el lunes pasado. Vamos a continuar siempre en los siguientes versículos, pero vamos a leer desde el comienzo, desde el versículo 19 hasta el 24, para que podamos entender todo esto que sucede. Luego veremos algunos detalles que son los que nos dejarán la lección de esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos 19 al 24. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Es decir, Jesús les pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, qué severas estas palabras que el Señor pronuncia. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Una vez que Jesús conoció el problema, pues el Padre se lo había explicado, y a pesar del desconsuelo, parece que de inmediato no hizo nada por el muchacho. En realidad, podemos notar aquí en esta lectura que la angustia de este hombre no era nada comparada con la que Dios mismo sentía viendo cómo su pueblo le había abandonado y no manifestaba una fe auténtica en él. Por lo que antes de atender al muchacho era necesario también hacer una seria llamada de atención a todos los presentes. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Expresó el Señor. Entonces la pregunta es: ¿a quién va dirigida esta amonestación? Como vemos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido por toda la generación. Allí estaban los escribas,
siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús y también con sus discípulos, con el fin de desprestigiarle. También se dirigió a la multitud, que a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria y el poder de Cristo, no hacían sino curiosear, dispuestos siempre a victoriar al vencedor o abuchar al vencido. Los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión todavía se resistían a aceptar los planes del Señor, y en especial el anuncio ese de la cruz, por lo que su fe no daba frutos, no habían asimilado, no les salían las cuentas. Y el padre, el papá del niño, como vemos en el pasaje, fluctuaba entre la fe y la desesperación, lo que le puede suceder a cualquier padre. La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por el Señor Jesús, muy similar al que Moisés usó siglos atrás para amonestar al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios e ir en pos de los ídolos. Generación torcida, les dice, y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Les dice. Él te hizo y te estableció. Y luego más adelante dice, pero sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Todo esto lo podemos encontrar allá en Deuteronomio capítulo 32. Si usted quiere profundizar, puede ir allá a ese capítulo 32 de Deuteronomio. En estas circunstancias, Jesús hace una pregunta que pone en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo en su misión divina. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?, decía el Señor. Posteriormente Jesús se refiere al Padre y le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño? Y aunque los discípulos habían fracasado en sus intentos de liberar al muchacho de ese poder que lo dominaba, Jesús no temía tratar el caso y pidió que trajeran al muchacho. Queridos hermanos, esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo falla. Cuando todo lo demás falla, Jesús no nos va a fallar, hermanos. Y vemos pues con toda claridad que una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu comenzó, dice, a sacudirlo con violencia, de tal manera que cae a la tierra revolcándose, echando espumarajos. Esta sin duda, hermano, es una escena terrible. Hoy por hoy las vemos en las películas. Pero si estuviéramos frente a una situación de esta, yo creo que muchos de nosotros saldríamos corriendo. O nos quedamos de mirones como estaban ahí la multitud. Pero a pesar de esto, aparentemente Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el Padre. Es decir, el cipote estaba devanando ahí en el suelo, ¿verdad? Y Jesús comienza a hablar con el Padre. Esto queda claro, hermanos, de que es importante la petición que el Padre le hace al Señor.
y le dice al Padre, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me llama la atención esa frase, si puedes hacer algo. Este chasco de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Por eso le dice si puedes. Así que cuando hizo su petición parecía no estar seguro de lo que realmente Jesús podía hacer a favor de su hijo. Nos recuerda a aquel leproso de Galilea cuando se acercó a Jesús diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Y esto lo vimos allá al inicio de los estudios, en Marcos capítulo 1. Tanto aquel leproso como este padre, ninguno de los dos comprendían que Jesús quiere y puede. Quiere y puede salvar a todo aquel que se acerca a él con fe. La cuestión era si realmente tenía fe. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí el Señor lleva el asunto al mismo centro del problema, su propia falta de fe. Un problema común en la actualidad, un problema que usted y yo tenemos constantemente. Es un problema de fe. Y es que todos tenemos tendencia a ver los fracasos de los demás y justificar con ellos los nuestros. Por esto, en una forma absurda de engañarnos a nosotros mismos, como el Señor dijo, al que cree todo le es posible. Por lo que si no avanzamos más en la vida cristiana es por falta de fe y no por culpa de los otros. Ahora, en cuanto a la frase, al que cree todo lo es posible, es probable que se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe, tal como le ocurrió al padre del muchacho. Y por supuesto, no quiere decir cualquier cosa que nosotros queramos. Es decir, esta palabra del Señor que dice que al que cree todo lo es posible, escúchese bien, no es un cheque en blanco en el que usted y yo vamos a pedir cualquier cosa que se nos antoje. No se trata de eso, hermanos. La verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y confía en Él. Por eso es que algunas veces no tenemos la respuesta que nosotros queremos. Porque estamos pidiendo cosas que no son, que no están en el marco de la voluntad de Dios. El padre clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Una angustiosa contestación del padre revela las dudas. Con toda honestidad expresa su fe, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. Es dramática y a la vez muy conmovedora. Esa lucha que se percibe en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Sin embargo, había algo de fe, tal vez pequeña como la semilla de mostaza, pero genuina. Y es aquí donde el Señor se encarga de robustecerla y hacerla crecer. Esto debemos aprender, que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevársela a Jesús mismo.
¿Qué hacer con nuestra incredulidad? Como este hombre lo expresó. Buena pregunta. ¿Qué hacer con nuestra incredulidad? ¿A dónde tenemos que ir, hermanos? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cuánto tiempo hemos caminado en los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo de estar caminando cerca de Jesús, al igual que estas multitudes y estos discípulos, y no hemos entendido el tema de la fe? Así que, hermanos, la enseñanza de esta mañana o de este día podemos concretarla en que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevándosela a Jesús, igual que le llevamos también todos nuestros pecados y debilidades. Querido hermano, querida hermana, yo le animo este día para que vayamos a Jesús a la luz de la palabra en esos tiempos devocionales de oración, y que el Espíritu nos haga crecer nuestra fe, que el poder del Espíritu Santo en cada uno de ustedes y en mí pueda hacer de nosotros hombres y mujeres con una fe genuina, pequeña pero genuina, que pueda trasladar, como dice el Señor Jesús, un monte de un lugar a otro. Así que yo no sé cuáles son sus necesidades, pero Jesús sí que las conoce. Yo no sé cuáles son sus problemas. Jesús sí las conoce. Y Él quiere, dice, y puede. Quiere y puede. Quiere porque nos amó, nos demostró su amor. Y puede porque tiene todo el poder de vencer las enfermedades, de vencer la misma muerte. Tiene el control de todo, los eventos naturales, todito, todo. Dios puede incluso hasta con el enemigo de este mundo, Satanás. Queridos hermanos, continuamos el próximo lunes siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Que tenga una muy bendecida semana.